El aire del aeropuerto vibraba con una mezcla de apuro y anticipación. Era un viernes por la tarde, y para Maite, de 40 y tantos, ese murmullo de despedidas y reencuentros sonaba como la banda sonora de un nuevo comienzo. Llevaba un vestido de lino color crema, elegante y discreto, un reflejo de la vida organizada que había construido. A su lado, William, su esposo, le sonreía con ese encanto que lo había llevado a la cima del mundo corporativo. Este viaje a París no era uno más, era su segunda luna de miel, el plan perfecto de Maite para reavivar la chispa que la rutina y el éxito de él parecían haber opacado. 15 años de su vida, de su brillantez como publicista, habían sido el andamio invisible sobre el que William construyó su imperio. Ella había apostado toda su felicidad a una sola carta, su familia, y ese día sentía que estaba a punto de ganar. Después de facturar el equipaje, él se inclinó para susurrarle al oído: «Voy por un par de cafés mientras avanzas a la puerta. Te alcanzo en un minuto, mi amor. No te vayas sin mí». Maite asintió, con el corazón lleno de una ilusión casi adolescente. Caminó hacia la puerta de embarque, sintiendo las miradas de admiración que siempre lo seguían. Eran la pareja perfecta. Cuando llegó su turno, entregó su pasaporte y su boleto con una sonrisa radiante. El agente lo escaneó. 1, 2, 3 veces. El sistema emitió un pitido seco, negativo, un sonido que no encajaba en su mundo perfecto. La mente de Maite retrocedió unas semanas. Recordó la cena con sus amigos de toda la vida, Marcos y Sofía. La conversación se había detenido de forma extraña cuando ella se acercó a la mesa. ¿Hablaban de ella? No, imposible. Se convenció de que era el estrés. Últimamente dormía mal, con una extraña opresión en el pecho que atribuía a la carga de trabajo de William. Él también parecía distante, pegado al teléfono hasta altas horas de la noche. «Cerrando un gran negocio, cariño», le decía. Y ella le creía, siempre le creía. Su vida era un cuadro de éxito, una casa impecable en el mejor barrio de la ciudad, un círculo social de élite, la admiración de todos. Ella era la arquitecta silenciosa de esa perfección, la que organizaba las cenas que impulsaban la carrera de William, la que elegía su ropa para las reuniones importantes, la que calmaba sus nervios antes de una presentación. Había dejado sus propios proyectos en pausa, convencida de que el éxito de él era el éxito de ambos. Era un equipo, ¿verdad? A veces, una pequeña duda se asomaba en su mente como una grieta en una pared perfecta, como cuando su tarjeta de crédito fue rechazada en una boutique hace un mes. William se rió y lo atribuyó a un error del banco. «No te preocupes, yo me encargo de todo», dijo, y ella sintió un alivio que silenció la alarma en su interior. Era más fácil confiar que dudar, más fácil creer en la historia que ella misma había ayudado a escribir. Por eso planeó el viaje a París. Era su movimiento estratégico para recuperar lo que sentía que se estaba perdiendo. Investigó los mejores hoteles, reservó en restaurantes con estrellas Michelin, imaginó paseos por el Sena tomados de la mano. Sería como antes, como cuando eran jóvenes y sus sueños eran uno solo. Le presentó la idea a William una noche y él la abrazó con una emoción que pareció genuina. «Es justo lo que necesitamos, Maite. Eres increíble», le dijo, y todas sus dudas se disolvieron. De vuelta en el presente, el agente la miraba con una amabilidad impersonal, casi robótica. «Disculpe, señora», dijo, sin levantar la vista de la pantalla. «Hay un problema. Esta reserva no existe». Las palabras flotaron en el aire, sin sentido. ¿Un error? Tenía que ser un error. Miró a su alrededor buscando a William. No estaba. Sacó su celular para llamarlo. El corazón empezó a latirle más rápido. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una máscara de confusión. El agente intentó de nuevo con un suspiro de resignación. El mismo pitido, seco, final.
Siento, no puedo dejarla pasar. El boleto no es válido. El mundo de Maite no se derrumbó con un grito, sino con un susurro helado. El boleto que William le había entregado, el símbolo de su renacer romántico, era una ilusión, un pedazo de papel sin valor, una mentira diseñada para dejarla allí, sola, varada en medio de una multitud de extraños. Sintió un vacío en el estómago, una caída libre. En ese preciso instante, su teléfono vibró en su mano. No era una llamada de William, era un mensaje de su banco. Transacción denegada. El mundo se contrajo hasta caber en la pantalla de su celular. Transacción denegada. La frase parpadeaba, fría y digital. El murmullo del aeropuerto se convirtió en un zumbido distante. Maite marcó el número de William. 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. La voz grabada de él, cálida y segura, sonaba como una burla cruel. «Hola, deja tu mensaje, te llamo en cuanto pueda». ¿Podría? ¿La llamaría? Un pánico helado comenzó a subirle por la garganta. Miró a su alrededor, a la gente que pasaba, cada uno en su propia historia, ajenos a la suya que se desmoronaba en tiempo real. Se sentía expuesta, humillada. La mujer del vestido de lino, la esposa perfecta, ahora era solo una figura patética varada en una puerta de embarque. A lo lejos, oculto tras una columna de concreto, Leo, el joven y ambicioso protegido de William, sintió una punzada en el estómago. Acababa de ver a su jefe, al hombre que admiraba, encontrarse con una mujer que no era Maite. Era más joven, con una risa estridente que resonaba en la terminal. Vio cómo William le entregaba un sobre, el verdadero boleto a París. Vio cómo la besaba, una escena robada de una película barata. La lealtad a su mentor y la decencia luchaban una batalla silenciosa dentro de él. Siempre había admirado a Maite, su inteligencia, su elegancia silenciosa. Esto no estaba bien. Simplemente no estaba bien. Maite tomó un taxi. No recordaba cómo había salido del aeropuerto, cómo había recogido la maleta, que nunca viajaría. El trayecto a casa fue un borrón de luces y sombras. Al entrar, el silencio la golpeó con la fuerza de un objeto físico. La casa, su santuario de perfección, ahora parecía un mausoleo. Cada objeto, cada foto en la pared era un testimonio de una mentira. Se derrumbó en el sofá de diseño que habían elegido juntos y el llanto que había contenido finalmente se liberó. Un llanto seco, desgarrador, que no traía alivio, solo la confirmación del vacío. 2 días después, sonó el teléfono. Era Sofía, su mejor amiga. Su voz, sin embargo, no era de consuelo, sino de una preocupación extraña. «Maite, ¿estás bien? William nos llamó. Está destrozado. Dijo que tuviste una especie de crisis nerviosa en el aeropuerto, que canceló todo para cuidarte». El teléfono casi se le cae de la mano. El aire se le escapó de los pulmones. No era solo abandono, era una ejecución. Él no solo la había dejado, la estaba borrando, pintándola como inestable, loca, aislándola de su propia red de apoyo con una mentira calculada. La arquitecta silenciosa estaba siendo demolida por su propia creación. Fue entonces cuando algo cambió. Las lágrimas se secaron. El dolor se solidificó, convirtiéndose en una rabia fría y afilada como el acero. Miró su reflejo en la pantalla oscura del televisor, vio a una mujer rota, pero debajo de la fragilidad, los ojos de la publicista, de la estratega que había puesto su carrera en pausa, comenzaron a brillar con una luz peligrosa. Él había cometido un error fatal. Había subestimado a su socia más importante. Esa misma noche, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Maite, soy Leo, el asistente de William». Su voz era un susurro nervioso. «Necesito decirte algo. Lo que pasó en el aeropuerto no es lo que él cuenta. Yo lo vi». Leo le contó todo. La otra mujer.
el boleto verdadero, el beso. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, pero también era la pieza que le faltaba, la prueba, la confirmación de que no estaba loca, sino que había sido víctima de la traición más metódica y cruel. «Gracias, Leo», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «Gracias por tu honestidad». Cuando colgó, Maite ya no era una víctima, era una guerrera. Se dirigió a su oficina en casa, el único espacio que sentía verdaderamente suyo. Abrió su laptop. Un divorcio ruidoso y público le daría a él una plataforma para seguir pintándola como la esposa herida e irracional. No, ella no iba a pelear en su terreno. Iba a destruir el único campo de batalla que él valoraba, su reputación impecable. Su mente, afilada por años de crear y destruir marcas, se puso en marcha. Recordaba conversaciones, cenas, comentarios al pasar. Sabía dónde estaban enterrados los secretos. Conectó una memoria externa que guardaba copias de viejos archivos de trabajo, por si acaso. Y allí estaba, una carpeta titulada «Gastos de representación», cifras infladas, cenas con clientes que no existían, viajes de lujo, disfrazados de negocios. Redactó un correo anónimo, conciso y profesional, y lo envió a un periodista de investigación con el que había trabajado años atrás. No pedía nada, solo sugería una línea de investigación. Quizás valga la pena revisar cómo el éxito de algunos ejecutivos se financia realmente. El segundo movimiento fue más sutil. Una llamada a la esposa de uno de los miembros más influyentes de la junta directiva. No habló de infidelidad, sino de preocupación. He notado a William tan estresado últimamente, tomando decisiones impulsivas. Espero que la presión no lo esté afectando. Plantó la semilla de la duda. La inestabilidad es veneno en el mundo corporativo, pero su golpe maestro fue digital. Creó un perfil profesional en LinkedIn bajo un seudónimo, La Estratega. Comenzó a publicar una serie de artículos cortos, casi poéticos, sobre liderazgo y ética. El tercero se titulaba El Rey de Naipes, cuando la imagen pública se construye sobre traición privada. No mencionaba nombres ni empresas, solo hablaba de arquetipos, del líder carismático cuya mayor inversión es la manipulación. Usó una imagen de un tablero de ajedrez con una reina caída. El post se hizo viral en los círculos correctos. Todos en su industria lo leyeron, y todos supieron exactamente de quién estaba hablando. Cada pequeña victoria la alimentaba. El periodista confirmando que había abierto una investigación. La llamada incómoda de un amigo de la pareja, preguntando si todo estaba bien en la empresa. Maite sentía cómo el poder regresaba a ella, no el poder prestado de ser la esposa de, sino el suyo propio. El que siempre había estado allí, dormido, esperando el momento de despertar. El castillo de naipes de William comenzaba a temblar, y ella, la arquitecta, ahora sostenía el viento en sus manos. El silencio de la casa ya no era opresivo. Se había convertido en un lienzo en blanco. Maite pasaba sus días en el despacho, un espacio que antes acumulaba polvo y ahora vibraba con una energía contenida. El perfil de la estratega era su arma y su manifiesto. Cada mañana se preparaba un café, se sentaba frente a la pantalla y observaba cómo las ondas de su ataque silencioso se expandían. El post sobre El Rey de Naipes había sido compartido por directores de marketing, por periodistas, por gente que entendía el código. Nadie decía el nombre de William en voz alta, pero su rostro estaba superpuesto en cada palabra. Una mañana, el teléfono sonó. Era un viejo colega, Javier, un hombre que siempre había respetado su talento. Maite, no sé quién es esta estratega, pero es brillante. Me recuerda a ti en tus mejores tiempos. Tengo un pequeño proyecto de gestión de crisis para una startup. ¿Te interesaría
Como consultora independiente, una pausa. El primer ladrillo de su nueva vida. Me encantaría, Javier. Envíame los detalles. Colgó el teléfono y una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en su rostro. No era por el dinero, era por el reconocimiento. Alguien la veía a ella, no a la esposa de William. Mientras tanto, en una torre de cristal en el centro de la ciudad, William sentía cómo el suelo se agrietaba bajo sus pies. Los pasillos, antes llenos de saludos respetuosos, ahora estaban cargados de susurros y miradas evasivas. Su asistente, Leo, mantenía una distancia profesional, sus ojos vacíos de la admiración que antes le profesaba. El presidente de la Junta lo había llamado a su oficina. No fue una reunión, fue una advertencia. ¡Hay ruido, William! Ruido que no nos gusta, pon tu casa en orden. Esa noche, William llegó a casa sin avisar. Encontró a Maite en el despacho, rodeada de notas, con una expresión de concentración que no le había visto en años. La visión lo descolocó. Ya no era la anfitriona perfecta esperando a su marido. Era una mujer trabajando, una extraña en su propia casa. ¿Qué es todo esto?, espetó, su voz cargada de una ira mal disimulada. Maite levantó la vista de su laptop, con una calma que lo enfureció aún más. ¿A qué te refieres? No te hagas la tonta. El post, las llamadas que he recibido. Mis amigos me preguntan si estoy bien. ¿Estás tratando de destruirme? Ella se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Su mirada era fría, penetrante. ¿Destruirte, William? Creí que eras indestructible, el hombre que todo lo puede, el que mueve los hilos. ¿O es que el rey de naipes no soporta una pequeña brisa? Él dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de furia. Me costó 20 años construir mi reputación. A mí me costó 15 años de mi vida construir la tuya, replicó ella, su voz baja pero cortante como un cristal roto. Y la derribaste en una tarde, en una puerta de embarque. Lo que pase ahora es solo la consecuencia de tus actos. Es el mercado corrigiéndose a sí mismo. William se quedó sin palabras. Vio en sus ojos que la mujer a la que había descartado como un accesorio se había ido para siempre. En su lugar había una adversaria formidable. Dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar las paredes. Pero el sonido no transmitió poder, sino desesperación. 2 días después, la bomba estalló. Un conocido periódico financiero publicó un artículo en su portada digital. Investigación en gigante corporativo por posible malversación de fondos en cuentas de gastos. No se mencionaba el nombre de William, pero se citaban fuentes anónimas que hablaban de un estilo de vida que no correspondía con los salarios declarados y de viajes de lujo disfrazados de negocios. El artículo del periodista. La semilla había germinado. El teléfono de Maite vibró. Un mensaje de Leo. Reunión de emergencia de la Junta. Ahora mismo. Maite no respondió. Se levantó y caminó hacia la ventana del salón. Miró el jardín que ella misma había diseñado. Durante años había cultivado flores para adornar una vida que no era suya. Ahora sentía que por fin estaba cultivando algo para sí misma. Tomó un cuaderno y, en 1900, la primera página escribió 2 palabras: Fénix Comunicaciones. Debajo empezó a esbozar un plan de negocios. La noticia oficial llegó al día siguiente, en un escueto comunicado de prensa. William R. ha presentado su renuncia por motivos personales, con efecto inmediato. Renuncia, un eufemismo para la ejecución más humillante en el mundo corporativo. Esa misma tarde, un segundo mensaje de Leo. Ella se fue. Vi cómo se llevaba sus maletas esta mañana. El barco se hunde y las ratas son las primeras en abandonarlo. Maite leyó el mensaje. No sintió euforia ni alegría vengativa. Sintió silencio. Un silencio profundo y limpio. El final de un capítulo.
El ruido en su cabeza, el dolor en su pecho, la sensación de caída libre, todo se había desvanecido. Caminó por la casa vacía. Ya no era una jaula dorada ni la escena de un crimen. Era solo una casa, paredes, techos, ventanas, un espacio esperando a ser llenado con una nueva historia. Su historia. Por primera vez desde aquella tarde en el aeropuerto respiró hondo, un aliento completo, profundo, que le llegó hasta el alma. El peso se había ido. Estaba libre. Un año después, el aire no vibraba con apuro y anticipación. Vibraba con el zumbido silencioso del poder. La terminal de jets privados era un mundo aparte, un universo de cuero, cristal y calma. Maite esperaba en un sillón de diseño, con una taza de espresso en la mano. Llevaba un traje sastre de color azul marino, impecable. Su mirada era serena, su postura, relajada pero firme. Ya no era la arquitecta silenciosa, era la constructora de su propio imperio, Fénix Comunicaciones. Afuera, en la pista, un avión pequeño y elegante esperaba por ella. Su destino no era París, era Florencia. Un contrato de $1 millón para salvar la reputación de una marca de lujo italiana. La ironía no se le escapaba. La mujer cuya reputación fue destrozada ahora se dedicaba a reconstruir la de otros, y era la mejor en eso. Un anuncio distante mencionó un vuelo a París. Por un segundo, la imagen de la puerta de embarque, el pitido seco del escáner, el vacío en el estómago, volvieron a ella. Pero ya no era una herida, era una cicatriz, un recordatorio de la piel que había mudado. Sonrió para sí misma. Aquella mujer del vestido de lino color crema parecía alguien de otra vida, una extraña a la que le deseaba lo mejor. Su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Un mensaje era de Leo. Desde la caída de William, él se había convertido en un aliado, silencioso, una fuente de información que la ayudó a navegar las turbulentas aguas del divorcio y la liquidación de bienes. Abrió el mensaje. Descubrí algo más. No solo te engañó a ti, estaba desfalcando a la empresa a gran escala. Tengo las pruebas. Maite leyó las palabras 2 veces. No hubo sorpresa, no hubo ira, solo una fría y silenciosa confirmación de lo que su instinto ya le había dicho. El castillo de naipes no solo estaba construido sobre mentiras emocionales, sino también sobre crímenes reales. Levantó la vista hacia el avión que la esperaba. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría ni de venganza. Era la sonrisa de una reina que acaba de ver a su oponente caminar directamente hacia su trampa final. Una sonrisa con un filo peligroso, sí, pero no era el filo del odio, sino el de la justicia, de la certeza absoluta. La venganza ya no era necesaria. El universo, con un poco de ayuda, siempre se encarga de equilibrar las cuentas. Escribió una respuesta corta a Leo. Envíalo todo al fiscal, de forma anónima. Guardó el teléfono. Se levantó. Su equipaje de mano era una pequeña maleta de cuero. Llevaba solo lo esencial. Había aprendido a viajar ligera. Mientras caminaba por la pista hacia el jet, el sol de la tarde le dio en la cara. Se sintió cálido, real. El piloto la saludó con un gesto de respeto. «Señora Maite, bienvenida a bordo». Ella asintió, subiendo los escalones sin mirar atrás. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Los meses siguientes a la renuncia de William habían sido una reconstrucción metódica. Vendió la casa, ese mausoleo de una vida falsa, y se mudó a un loft luminoso en el corazón de la ciudad. Un espacio que llenó con libros, arte y la risa de viejos y nuevos amigos. Fénix Comunicaciones, que empezó en el escritorio de su antigua oficina, ahora tenía un equipo de 10 personas y una lista de espera de clientes. Su nombre era sinónimo de integridad y estrategia brillante. De William sabía poco y le importaba menos.
Los rumores decían que vivía en un apartamento modesto, ahogado en deudas y batallas legales. Se había convertido en un fantasma, una anécdota de advertencia en los círculos donde antes era rey. La justicia, a veces, no es un estallido, sino un lento y silencioso desvanecimiento hacia la irrelevancia. Maite miró por la ventanilla mientras el avión despegaba. La ciudad se encogía debajo de ella, un tapiz de luces y sombras, de historias que empezaban y terminaban. La suya no había terminado en aquella puerta de embarque. Al contrario, había comenzado. Descubrió que la verdadera libertad no era tenerlo todo, sino no necesitar nada que no pudiera construir por sí misma. A veces, cuando todo se derrumba, no es el final. Es una demolición, una limpieza del terreno para poder construir algo más fuerte, más auténtico, algo que te pertenezca de verdad. Porque la vida puede quitarte todo lo que crees tener, pero nunca puede quitarte la capacidad de empezar de nuevo. Solo se necesita coraje para dar el primer paso sobre las ruinas, paciencia para colocar cada nuevo ladrillo y la determinación de saber que el nuevo edificio será, esta vez sí, a prueba de tormentas. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.